La oscuridad del sertón, hay silencios que nadie se atreve a romper, una especie de miedo que... No grites, cállate. En el pueblo donde creció Clara, historias sobre hombres que los animales de sierra se transmitían como receta de remedios caseros, siempre con una advertencia. En luna llena, cierra la puerta y reza en silencio, y si oyes un aullido, finge que no. Escuchó, pero cuando su abuelo desapareció, no fue con leyendas ni oraciones que ella aprendió a darle. Fue con sangre, fue con acero y con una escopeta, cargado de plata hecha en la cocina, porque el que se llevó a Ambrosio regresó, y esta vez Clara estaba lista para cazar. Suscríbete al canal y dale a me gusta. Me gustó, dime desde dónde lo estás viendo. Era una noche bochornosa de julio, un invierno seco en el interior. Pernambuco, donde Clara vio a su Ambrosio por última vez. El anciano ya estaba, diferente en los días previos a la luna llena. Mira más al suelo que al cielo, como si contara los pasos que faltaban para que algo sucediera. Esa noche Clara, de tan solo 10 años, vio a su abuelo ponerse las botas de cuero. Grueso, ajusta la escopeta en la espalda y toma la bolsa de caza, ya bastante desgastada con el tiempo. No se despidió con cariño ni ofreció palabras amables, simplemente me miró. La niña con esa mirada dura dijo: «Quédate con tu abuela y si oyes aullidos, no te acerques. Mira por la ventana». Era el tipo de frase que decía cuando contaba historias, de cosas malas alrededor del fuego. Pero había algo en su voz esa noche que Clara nunca lo había oído antes: urgencia. Doña Hermelina, la abuela no... protestó. Simplemente cerró las ventanas de la casa, cerró la puerta con la barra de hierro y encendió 2 velas en el centro de la mesa de la cocina. Rezó suavemente, susurrando en latín, mezclado con una oración torcida, como si intentara impedir que algo llegara. Allí no venía ningún ruido del exterior, ni grillo, ni cigarra, ni viento. Incluso los perros de granja que solían, ladrando por nada, se quedaron en silencio. Alrededor de la medianoche, cuando la vela ya se había apagado, se había quemado a medias y la luna llena brillaba detrás de la colina seca, un gemido cortó el aire. No era humano, no era un animal común, era un sonido profundo, como si el mundo gimiera al unísono. Los perros empezaron a llorar y a acurrucarse bajo el porche. Clara intentó mirar por la rendija de la ventana, impulsada por una curiosidad que solo tienen los niños. Pero su abuela la agarró del brazo con fuerza y le dijo con los ojos muy abiertos: «Te dije que no, si te miras a ti mismo». Fue la única vez que Clara vio miedo en los ojos de la anciana. Miedo real, de la que oprime el pecho y seca la boca. La niña sintió latir su corazón, más rápido, sin entender realmente lo que estaba pasando, pero entendiendo que no debía hacer ruido, ni moverse, ni preguntar nada. Empezaron a una noche como esta, en absoluto silencio, con la luz de las velas parpadeando y los oídos atentos a cualquier sonido que no sea su propia respiración. Al amanecer, la casa aún olía a miedo. Clara salió corriendo por la puerta principal, con el corazón apesadumbrado y los pies descalzos sobre el suelo frío, de tierra batida. Llamó a su abuelo. Me voy, Ambrosio». Nada, ninguna respuesta. En el patio encontró la bolsa tirada en el suelo, rota por la mitad, con un jirón de tela roja sujeta a una de las hebillas. Junto a ella, huellas de pies. Extraño. Algunos parecían humanos, pero descalzos y volteados, como si sus pies tenían el talón hacia adelante. Otros, más grandes, más profundos, en forma de garra. Clara siguió las huellas cuidadosamente hasta el borde del bosque, donde un árbol torcido se erguía como un brazo roto apuntando al cielo. En él profundos arañazos en su tronco, imposibles de haber sido hechos con un cuchillo o uña humana.
Eran largas, paralelas, y la corteza de el árbol sangraba savia oscura, como si estuviera enfermo. Clara se quedó allí de pie, mirando el denso bosque, sintiendo que algo a partir de entonces ya no se podía deshacer. El señor Ambrosio había desaparecido. El pueblo fue alertado y 2 días después llegó la policía. Un coche blanco, 2 hombres uniformados con miradas incómodas. Estar allí, hicieron preguntas formales, anotaron cosas en un cuaderno y se dieron la vuelta antes del amanecer. Caída. Dijeron que tal vez el anciano se perdió, que pudo haber sido un ataque terrorista. Animal, un jaguar, tal vez. Pero los ojos del sargento delataban su discurso. Parecía a las huellas y palideció. Dijo que volvería con refuerzos. Nunca lo hizo. En los vecinos susurraban. Dicen que el anciano se metió en algo malo. Cazaba el bicho de la Cuaresma. Se metió con lo que no debía. Doña Ermelina no dijo nada. Empezó a vestir de negro todos los días. Cambió el rosario por ramas de ruda y dejó de encender velas en las noches de luna llena. Clara intentó preguntar, pero no obtuve una respuesta. Solo silencio. Un silencio más pesado que cualquier grito. Pasó el tiempo. Las gallinas dejaron de poner, los bueyes se quedaron. Agitado en las primeras horas de la mañana y la casa parecía respirar diferente. A veces, Clara me despertaba de madrugada y los oía afuera. Otras veces el aire tenía un olor extraño, a cobre y tierra mojada, pero nunca volvió a ver a su abuela. Reza en voz alta. La niña, sin entender realmente, creció con eso. Gran ausencia en el pecho. El señor Ambrosio, quien antes era la figura más fuerte de su vida, se convirtió en sombra, misterio, trauma. Poco a poco, su historia se convirtió en una de esas leyendas contadas en voz baja en el porche. Los chicos del pueblo dijo que el anciano fue poseído por un espíritu maligno. Otros hablaron de hombre lobo, pero nadie habló con seguridad y nadie se atrevió a repetir el nombre de él cuando la luna se alzaba en el cielo. Para Clara, sin embargo, el nombre de Ambrosio no era una leyenda, era una promesa, y ella iba a descubrir qué pasó esa noche. Aunque le llevara toda una vida, aunque el precio fuera su propia sangre, el tiempo no curaba, solo endurecía. A los 23 años, Clara ya no era la niña que lloraba en el patio llamando a su abuelo. Era una mujer adulta, con las manos callosas y el rostro lleno de cicatrices, de sol y ojos que ya habían aprendido a desconfiar del sonido de una rama al romperse en el bosque. Desde que la señora Ermelina falleció en 2007 y la finca quedó solo para ella, heredó todo, la casa, los animales, la tierra seca y el miedo que la acompañaba. Pero junto con el miedo llegó también una obsesión por saber qué le pasó realmente a tu Ambrosio. Aquella noche de luna llena, y fue 2 años después, en el sofocante invierno de 2009, que la verdad empezó a emerger de la oscuridad, como una serpiente que sale de su madriguera. Clara decidió renovar la habitación del abuelo, no por añoranza, sino porque algo en ese viejo bosque parecía esconderse más que termitas. Las tablas del suelo crujían demasiado y cada vez que limpiaba el suelo, un punto cerca de la cama se hundió más de lo debido. En una tarde sin viento, con un cielo sudoroso con nubes pesadas, tomó un cuchillo de cocina y comenzó a forzar entre las grietas. Después de unos minutos, una tabla se desprendió. Abajo había un paquete envuelto en tela vieja, manchada por el tiempo, cosido con hilo. Negro. Clara tiró con cuidado, con el corazón acelerado, deshizo los nudos con las manos. Temblando, dentro había un cuaderno grueso, cubierto de cuero oscuro con un broche, oxidado. En la primera página, garabateado con letra firme, si no lo hiciera. Vuelve, Clara, te dejo continuar. El mundo se detuvo.
Se sentó en el suelo. Tierra, el cuaderno en su regazo, con la respiración contenida, las manos sudorosas hojeándolo lentamente. Las primeras páginas parecían normales, notas sobre cultivos, facturas, registros de ganado, pero luego las palabras cambiaron de tono. Segundo, noche de aullidos, el mismo sonido siempre viniendo del este. Huellas alrededor del gallinero, 3 dedos de profundidad, hedor a carne cruda. Ya nadie le habla. Pedro regresó del bosque con la mirada apagada. Estaba diciendo tonterías. Era mordido. Clara pasó página tras página, como si desenterrara huesos. Un disco llamó más la atención. Tercera luna llena, seguida de un rastro en el corral. Pollos desaparecidos, carne robada del tendedero, garras en la puerta. Vi desde lejos 2 mamíferos de pelaje gris, ojos que parecían humanos, pero no lo eran. Se acercó, me olió, retrocedí plata solo con plata. En otra nota, garabateó a toda prisa, con la letra temblorosa. El mismo hombre regresó al pueblo. No come, no duerme, evita. Espejo, temo que esté cambiando, o ya haya cambiado. Habla en voz baja, dice que sueños de sangre. Y luego la frase que quedó grabada como un tatuaje en la mente. Declara, fingen, a veces parecen normales, sonríen, hablan, pero por dentro esperan la luna. Son cascarones. La bestia solo duerme, nunca muere. Al final había un tosco dibujo a pluma, el contorno de una criatura de pie con un cuerpo peludo, garras enormes y ojos redondos, un ojo pintado de negro, el otro de blanco. Este fue el que me siguió la última vez. Noche. Si no regreso, puedes continuar. La última página fue manchado, como si el cuero hubiera absorbido sangre. Clara cerró el cuaderno. Lentamente, con las manos palpitando. El peso no era solo el descubrimiento, fue un legado, una maldición o una misión. La granja no era solo tierra heredada, era una tierra de primera línea y ella sabía lo que necesitaba hacer. En los días siguientes, convirtió el lugar en una trampa viviente. Se instalaron cámaras analógicas en los árboles conectadas a un viejo monitor en blanco y negro. Blanco dentro de la casa, esparció sal gruesa en las entradas, jaulas con cebo vivo, pollos blancos atados a estacas de hierro, se colocaron en puntos estratégicos, enterró clavos de hierro en forma de cruz en las cercas, todo según las instrucciones. Escondido en las páginas del diario, aprendió a fundir plata, fundió las viejas cucharas de su abuela, dio forma a las balas con molde de plomo y oración, dejaba la escopeta siempre amartillada, el cuchillo siempre estaba de casa y cada noche leía una página del diario antes de dormir, como si fuera la Biblia, no por fe, sino por preparación. Ella no sabía cuando el animal iba a regresar. Sabía que se iba y cuando regresara no encontraría a un niño, encontraría a Ambroya, la nieta. Septiembre llegó con cielos despejados y aire cálido. Demasiado y una luna llena que parecía burlarse de las tierras altas, redonda y brillante, como un faro de muerte. Era el tipo de noche en que el silencio grita e incluso el canto de los pájaros desaparecen, como si la naturaleza supiera que algo malo se acercaba. Clara se despertó antes del amanecer, cazó sola, regresó con la cara sudorosa, las manos sucias y la mirada escrutando el horizonte, como si esperara lo peor en cualquier momento. Todo en ella era ahora agudo, la mirada, el instinto, señalaría, pero dentro había un nudo apretado, el tipo de miedo que no paraliza. Prepárate. Fue un jueves por la mañana cuando se encontró con la primera advertencia clara. Una de las jaulas que estaban cerca de la puerta trasera estaban abiertas, no forzadas, pero sin llave, como si alguien o algo supiera cómo abrirla.
El pollo se había ido, y en el suelo, huellas profundas en forma de garra, 3 dedos largos y espaciados, hundido en la tierra, como si el animal fuera demasiado pesado para ser normal. Cuando lateral, marcas de algo siendo arrastrado, como si hubieran tomado al pájaro por las patas, rasgando la tierra seca. Clara examinó el lugar en silencio. Apuntó con la linterna al bosque, a la copa de los árboles, al suelo. Una de las cámaras estaba enfocada el lado opuesto, con la lente rayada. No era el viento ni tampoco un ladrón. Era eso que el diario describe, eso que huele a sangre vieja y vuelve, para terminar lo que empezó. Esa tarde, Clara reforzó todo el trampas, poner alambre con cascabeles en las esquinas de las ventanas, aplastar hojas secas alrededor de la casa para escuchar pasos sigilosos y colocar cubos de «había agua» a la entrada del almacén. Cualquier cosa que pasara por allí dejaría marcas. Por la noche, los perros empezaron a comportarse de forma extraña. El mayor, llamado Bruto, se quedó allí, mirando al vacío, con las orejas gachas y la cola entre las piernas. No gruñó, no ladró, solo gimió suavemente, mirando al cielo como si oyó algo que Clara no pudo oír. Los otros dos, Pitoco y Jangada, se escondió debajo del gallinero y no quería salir, ni siquiera para comer. Clara estaba de pie mirando por la ventana, con la escopeta apoyada contra la pared, la monitor en blanco y negro conectado con las cámaras de la granja en visualización continua. El silbido de la pantalla era constante y nervioso, como si algo estuviera a punto de suceder. El tiempo no pasó. El reloj parecía atascado en las 10:30 p.m. Fue entonces cuando la cámara 3 empezaron a fallar. El monitor parpadeó 2 veces. Apareció una imagen borrosa, movimiento en la esquina de la pantalla. Algo se movía detrás de la posilga, una sombra alta, demasiado rápido. Clara acercó la mirada con el corazón latiendo con fuerza en su cuello. Intentó ajustar el enfoque, pero la imagen silbó con fuerza y se perdió. Pantalla negra, se perdió la señal. Lo mismo que pasó en el diario la última vez que Ambrosio escribió sobre ese animal. Clara no lo dudó. Agarró la escopeta, revisó el balas de plata, ató el cuchillo a su cintura y apagó las luces de la casa. Subió al techo, subió lentamente y desde allí miró por la grieta del techo. El patio parecía tranquilo, pero había algo extraño en el aire. Un olor fuerte y crudo, como sangre caliente con tierra mojada. Ese olor que nunca se olvida una vez que lo has olido. Los perros lloraban suavemente. La gallina en la trampa cerca del pozo chilló desesperadamente. Clara le apuntó con la escopeta. Frente a la casa. No parpadeó. No respiró hondo, simplemente esperó. Y entonces el sonido, un crujido agudo en la puerta trasera, como madera rompiéndose. Saliendo, luego silencio, luego rasguños largos y lentos, como si alguien estaba arañando las tablas con clavos de hierro. Clara tragó saliva con dificultad. El monitor permaneció en silencio. La cámara 3 no regresó. Pero ella lo sabía. Fuera lo que fuese, estaba allí, caminando, sintiendo, buscando, y cuando la luna apareció detrás de la colina, ella, la criatura, emergió de las sombras como si hubiera nacido de la tierra. Medía más de 2 metros de altura, pelaje gris oscuro que cubre todo su cuerpo, músculos tensos, sus garras negras reflejando la luz de la luna. Pero el peores eran los ojos. Ojos humanos, pero equivocados, vacíos, como si lo que vivía dentro de ese cuerpo era demasiado viejo para recordar lo que era ser una persona. La criatura olfateó el aire, volvió la cara hacia la casa y se detuvo. Clara se quedó paralizada. Desde la distancia sabía que él no podía verla allí arriba, pero podía olerla, podía sentirla.
y de alguna manera lo reconoció. Clara se preparó. Le temblaban las manos, pero su puntería era firme. Ya no era una niña, y ese lobo no era una leyenda. La luna se elevó lentamente en el cielo claro del sertón, redondo como el ojo de un ciego, blanco como un velo difunta. Clara no parpadeó. Cada segundo se prolongaba en el tenso silencio del techo del casa. Se sentía como una cuerda a punto de romperse. El hombre lobo tenía menos de 20 metros, de pie en medio del patio, olfateando el aire con ese hocico deformado, como si buscara un rastro antiguo. Y lo encontró porque cuando giró la cabeza rápidamente, sus ojos fijos exactamente en la dirección del hueco del techo. Sintió que la veía, no con los ojos, con el olor, con la sangre, con la maldición. El animal se movió con una velocidad absurda. 3 pasos largos, garras arañando el puerta principal tan fuerte que la madera parecía llorar. Clara sostuvo la escopeta con fuerza. No pensó, actuó. Cuando el monstruo derribó la puerta con un rugido que sacudió las paredes, ella disparó una bala de plata directamente a su hombro izquierdo. La criatura voló hacia atrás, aullando, estrellándose contra la pared de barro, destrozando pedazos de la casa con sus impactos. Pero incluso herido, se levantó rápidamente, babeando, con el ojo izquierdo destellando sangre. Grueso, los dientes rechinando como un cuchillo sobre una piedra. La piel se movía como si tuviera. Había algo vivo debajo, palpitando, intentando salir. Era como ver una fiebre, encarnada, una furia viva, antigua y de otro mundo. Clara bajó del techo en un saltar, aterrizando con la bota firmemente en el suelo, recargando en el aire sin detenerse. El hombre lobo avanzó, pero ella le disparó de nuevo, esta vez en la pierna. La bestia cayó, de lado, gritando, arrastrando sus garras por el suelo, intentando levantarse. Clara vio. Por un segundo algo cambió. Los cabellos se encogieron un poco, los ojos perdieron el resplandor de la bestia. Por un instante vio a un hombre allí, un rostro que reconoció. De algún lugar, tal vez del pueblo, tal vez de un antiguo grupo, tal vez un primo distante, tal vez el mismo vaquero que desapareció años antes. Pero no había forma de estar segura. Su corazón vaciló, solo un latido. Su mano temblaba, pero el recuerdo del diario le llegó como una bofetada. Fingen que vuelve a la normalidad. Es un error. Dispara hasta que se detenga. Y volvió a disparar, esta vez en medio del pecho. El cuerpo del hombre lobo se estremeció. Dejó escapar un gemido, agudo, extraño, como una mezcla de dolor y rabia. Cayó hacia atrás, jadeando, sus ojos ahora completamente humanos, abiertos por el miedo, pero no dijeron nada. Solo murió o pareció morir. El cuerpo volvió a su forma humana por un tiempo, segundos. Un hombre, desnudo y delgado, marcado por cuerpo, piel pálida, ojos abiertos. Pero entonces algo empezó a suceder. El cadáver se desintegró en pocos segundos, como si se hubiera convertido en carbón. La sangre, oscurecido, burbujeó, se elevó en humo fino, dejando solo pelos quemados y un olor que Clara jamás olvidaría. Un olor a maldad ancestral, a animales. Derrotada, cayó de rodillas, con los brazos flácidos, la escopeta en el suelo, el pecho jadeando como quien ha corrido 1000 leguas sin parar. Temblaba, lloraba, pero no de tristeza, de alivio, de furia, de fin. Su Ambrosio no había muerto en vano. Ella había terminado lo que él empezó. Ella había matado al animal malo, el mismo de los cuentos, el mismo que se llevó a tantos, del pueblo, el mismo que la hizo crecer sola. Y ahora era diferente. El día se despertó con sabor a metal en la boca. Clara no durmió. Se sentó en el cocina, cara sudorosa, escopeta entre las piernas, mirando fijamente a la puerta roto. El sol no trajo alivio.
La luz invadió la casa como si quisiera limpiar lo que pasó allí, pero nada lo limpió. El piso todavía estaba manchado con sangre oscura, la pared llena de marcas de garras y el olor persistente en el aire del mal. Ya no había cuerpo, ya no había rastro físico, pero había una presencia, un rastro invisible que se pegaba a la piel como el humo de una fogata. Sabía que había ganado, pero no sentía la victoria. Se sentía vacía y preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se convirtió en eso? ¿Era el único o habría más? ¿Aún más profundo? ¿Qué le hizo reconocer su aroma? Clara regresó. Fue a la habitación del señor Ambrosio, tomó el diario y lo releyó todo. Entre líneas, empezó a ver lo que había visto antes. No lo había notado. Un nombre que aparecía varias veces, siempre con palabras tachadas. Anselmo era primo de Ambrosio, criado en el mismo pueblo, más joven, desaparecido hace más de 20 años. Dijeron que se había ido a la gran ciudad, pero el diario decía otra cosa. Anselmo regresó cambiado, evitando espejo, duerme durante el día, se despierta por la noche, come carne cruda a escondidas. En sus últimas notas, Ambrosio escribió: si es él, es un asunto de familia. Si es sangre, así que lo que corre en mí, corre en ella también. Clara sintió que el suelo desaparecía de pie. Leyó la frase 10 o 20 veces. Lo que me pasa a mí también la pasa a ella. Eso no fue solo una advertencia, fue una advertencia, una carga, un destino. Esa tarde, Clara siguió las huellas ensangrentadas, secas y rasguños, dejadas por el hombre lobo al borde del arbusto. En las huellas se adentraban en lo profundo de los árboles retorcidos hasta llegar a un sendero casi descolorido, que conducía al antiguo cementerio familiar, un lugar donde nadie había estado desde que la abuela murió. La puerta estaba cerrada con una cadena, pero estaba oxidada. Clara empujó con fuerza. Dentro, las cruces estaban torcidas, la tierra agrietada, en algunas tumbas, como si estuvieran al revés. Al fondo, una tumba cubierta de arbusto llamó la atención. La cruz tenía el nombre de Anselmo grabado, nacido en 1952. Murió en nada, solo un rasguño profundo en lugar de la fecha. Se acercó con la escopeta en la mano. La tumba parecía perturbado. Había marcas de clavos en la piedra como si alguien hubiera intentado salir o entrar. Al pie de la tumba, enterrado bajo una piedra suelta, Clara encontró un trozo de tela vieja envuelto alrededor algo duro. Dentro, un medallón. En el síntesis medallón, una pequeña foto, anciano, de un hombre con una sonrisa triste y ojos hundidos. Y a su lado, su Ambrosio, joven y fuerte. Los dos parecían hermanos. Allí comprendió que la maldición no era algo suelto en el mundo. Tenía raíces, tenía un apellido, tenía sangre. Regresó a casa con el corazón apesadumbrado, limpió el arma, rehizo el trampas, pero esta vez hizo algo más. Enterró el medallón a la entrada de la granja con sal, ruda y oraciones de protección. No sabía si funcionaba, pero aprendió que hay cosas que no entendemos, pero que simplemente respetamos. Esa noche no hubo ataque, ni aullido, ni sombra. Pero Clara lo sabía. El mal no termina, solo cambia de lugar. Las noches siguientes estuvieron llenas de un silencio tenso, de esos que no consola, solo advertir. Clara observaba incansablemente, durmiendo en turnos cortos, siempre con la escopeta a su lado, un cuchillo de plata en el cinturón, los ojos rojos de cansancio. Las gallinas seguían cacareando asustadas, sin motivo alguno, y los perros seguían inquietos. Pero no hubo más ataques, ni más pasos, ni más aullidos. Solo el viento seco barriendo el balcón y la sensación de que algo todavía acechaba en la distancia, observando, esperando. Sabía que el mal nunca viene solo. Donde hay uno puede haber más, donde leyenda, el linaje,
y si ese monstruo realmente estaba relacionado con ella, entonces no era solo el cazador, era parte del ciclo, y los ciclos se rompen con hierro o con fe. Fue con esta inquietud que decidió buscar ayuda. Tomó la vieja motocicleta de su abuelo y cruzó los caminos de tierra hasta el pueblo de Jacaré Mirim, a más de 40 kilómetros de distancia, donde aún vivía un viejo curandero, conocido como C. Timoteo. El anciano era casi una leyenda viviente. Pasaba más tiempo en arbusto que había en el pueblo. Fumaba con hojas que solo él sabía dónde encontrar, y dijo que escuchaba el canto de los muertos en las noches ventosas. Clara no creía fácilmente, pero aprendió a escuchar a quienes sobrevivían demasiado tiempo, en un lugar olvidado, y C. Timoteo fue uno de ellos. Encontró un anciano en la puerta de su casa, sentado en una silla torcida, rodeado de humo de romero y con los ojos entrecerrados, como si ya supiera que venía. «¿Eres la nieta de Ambrosio?», preguntó antes de que ella pudiera abrir la boca. «Vi tu llegada en mis sueños y también vi la que te sigue». Clara asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Mostró el medallón, contó sobre el diario, el ataque, la criatura. C. Timoteo lo oyó todo, en silencio, sin interrumpir. Luego se levantó con dificultad y se dirigió a un viejo armario y sacó una caja cubierta con telas oscuras. Dentro, piezas de plata vieja, cucharas, cadenas, anillos rotos. Esta plata aquí vino de un funeral, fue bendecido con una oración fúnebre, sirve para matar lo que no muere. Le dio un puñado y le enseñó a moldearlo. Pero las balas no bastan, tienes que tener palabras, tienes que tener intenciones. De lo contrario es solo metal. Volver a Granja Clara pasó 3 noches y 2 días sin salir de la cocina. Derritió el plata sobre la estufa de leña usando moldes improvisados. Cada bala fabricada era sumergido en agua con sal y romero. Cada cartucho cargado estaba marcado con la punta del cuchillo, una X profunda como una cruz de promesa. Mientras trabajaba, recordó de las palabras del anciano. La bestia viene por la sangre, pero también por el olvido. Si sabes su nombre, ya tienes la mitad de la victoria. En el diario de Ambrosio había un extracto casi borrado, escrito con letra temblorosa. Algunos regresan, otros nacen, pero los peores son los que llevan la sangre y no lo saben. Viven entre nosotros, esperando el momento de cambiar. Clara leyó eso 1000 veces. Ella sabía lo que significaba. La maldición podría recaer sobre cualquiera, incluso sobre ella. Fue con este pensamiento que tomó una decisión definitiva. No bastaba con defenderse, tuvo que cazar. La noche siguiente, Clara salió de la granja con la escopeta a la espalda y el medallón colgando de su cuello. Siguió el rastro hasta el pueblo donde el vaquero, el cuerpo atacado, había sido enterrado meses antes. En el camino encontró señales, bueyes desaparecidos, ramas rotas, sangre seca en el suelo. Al llegar al cementerio, desenterró la lápida donde se decía que estaba enterrado el hombre. La tumba estaba allí y el suelo a su alrededor estaba patas arriba. Regresó a la granja convencida de que este no era el final. Era solo el principio. Más de uno de ellos estaba suelto. Más de uno sabía el camino a su puerta. Pero ahora Clara estaba lista. Septiembre estaba llegando a su fin cuando el cielo se oscureció, sin previo aviso. No era una nube de lluvia, era la noche que traía una ráfaga. Clara lo sintió en cuerpo antes de ver una presión en el pecho, el pesado silencio de los animales, el aire quieto. Todo a su alrededor parecía contener la respiración. La luna aún no había aparecido, pero ya estaba allí, mirando al mundo como un ojo vigilante. La granja estaba tranquila, pero no iluminada. Afiló el cuchillo una última vez, comprobó cada trampa.
Revisó el monitor de la cámara. La bala de plata principal, lo que ella llamó una promesa, estaba en la escopeta, grabado con 3 letras en el culot. AM. La radio silbó por un segundo. Ruido extraño, como estática mezclada con susurros. Entonces, silencio. El monitor de la cámara 2 parpadeó. La imagen se estremeció. La sombra pasó rápido. Clara respiró hondo. Se colocó en el centro de la habitación, entre las ventanas, con la escopeta en la mano y la mirada fija. Ya no había miedo, solo preparación. La luna apareció en el cielo como un ojo que se abre en la oscuridad, redonda, blanca, terrible, y regresó. No era el mismo hombre lobo, sino otro más alto y pesado. Su pelaje era oscuro como el carbón, pero en sus ojos había algo peor, la conciencia. Sabía lo que era, lo que hacía y lo que quería. Clara no esperó. Salió disparado por la ventana antes de que la criatura tocara el porche. El monstruo retrocedió, rugió tan fuerte que las tejas vibraron, pero no cayó. Avanzó por el costado de la casa, tratando de rodearla. Corrió hacia atrás y disparó la segunda bala directamente en la pierna. Lo hizo bien, pero no se detuvo. Entró por la cocina, rompiendo la ventana con su cuerpo, y la persiguió por la casa oscura. Lucharon. Escopeta contra garra, cuchillo contra diente. El suelo de la sala se convirtió en un campo de batalla. Clara fue golpeada en el hombro, sangró, pero no cayó, no gritó. Con el cuchillo apretado entre los dedos, hundió el acero en vientre de la criatura que la robó y la empujó contra la pared brutalmente. Ella sintió que el mundo giraba, pero agarró la escopeta del suelo. La bestia avanzó con boca abierta, dientes listos, ojos furiosos. Clara apuntó y dijo: «Esto es para mi abuelo». Disparó. La bala de la promesa atravesó el pecho de la criatura y explotó en un pequeño pero profundo destello. La bestia gritó como si ardiera por dentro y cayó de rodillas. Se estremeció y luego comenzó a cambiar. Ante sus ojos, el hombre lobo se volvió el hombre, y el hombre era conocido, C. Galdencio, vecino de la infancia, el mismo que ayudó en la búsqueda de Ambrosio hace años, el mismo que dijo que no creía en un mal animal, el mismo que tocó a la puerta con queso fresco y una gran sonrisa. «Perdóname», susurró antes de desmayarse. Clara no respondió, simplemente se quedó allí parada, mirando. Su cuerpo empezó a derretirse como el otro. Sangre espesa, a través quemado, humo fino. Cayó sentada, con las manos sucias, la camisa desgarrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no drenaban. Miró al cielo. La luna continuaba allí, pero ella también. Hoy nadie sabe dónde vive Clara. Algunos dicen que camina por el interior de una vieja gitana, otros que viven en una casa de barro en medio del bosque, rodeados de trampas. Nadie tiene con certeza, solo se sabe el nombre que le dieron, Ambroya, y en toda la ciudad que llegue, a cada pueblo escondido, a cada rincón donde acecha el miedo, ella solo hace una pregunta. Algo ha regresado a las noches de luna llena. Clara entra en un bar de carretera, con polvo en las botas y una cicatriz en el brazo. Con cara de cansancio, se sienta en la barra. El dueño del bar, un hombre mayor, sirve café, sonríe levemente. El sonido del ganado ha desaparecido. ¿Has estado oyendo aullidos por la noche? El hombre traga saliva con dificultad y mira a un lado. Nadie responde. Si oliste el humo, escuchaste el susurro en los arbustos y contenías la respiración junto con Clara. Así que es hora de unirse a la manada. Disfruten del video. Suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Crees que ciertas maldiciones corren por la sangre? Y ten cuidado. En la próxima luna llena, la cazadora podría llamar a tu puerta. Aleluya.